Pues bienvenidos nuevamente, cada uno de ustedes, nos da mucho gusto verlos. Algunos ya de casa, otros se queden de visita, de donde quiera que vengan, reciban un abrazo de nuestra parte, sean muy bienvenidos, están aquí en la bella ciudad de Tijuana. No le hagan caso a la presidenta municipal que dice que es la ciudad del mazapán, ¿no es cierto? Es nada más cuando llueve mucho, pero regularmente no llueve tanto. Entonces siéntanse seguros, siéntanse pues en casa. Antes de comenzar con la predicación me gustaría orar, pero en este caso para pedirle a Dios que nos ayude a través de su palabra a entenderla, a poder entender lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si me pueden acompañar, les agradecería mucho. Soberano Señor, nos presentamos ante ti con la disposición de corazón, suplicando, Señor, que tú nos hables hoy a través de tu palabra. Señor, te pido que a través de tu palabra nosotros podamos ser guiados a ti, que podamos ser fortalecidos en ti y que podamos, Señor, ser llevados a amarnos unos a otros y a reflejar todas esas bendiciones que tú nos has dado y que tú derramas sobre nuestras vidas. Te pedimos todo esto, no por nosotros, porque no lo merecemos. Nos presentamos ante ti ciertamente con nuestros pecados, únicamente con nuestra incompetencia, pero es por medio de Jesús de quien tú nos recibes y por medio de quien tú escuchas nuestra oración. Así que con eso, Señor, en mente, te oramos hoy con toda nuestra gratitud y todo nuestro corazón. Amén. Amén. Si tienes tu Biblia, te voy a pedir por favor que me acompañes a Juan capítulo 15. Es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, Juan capítulo 15. Si no tienes, pero igual quieres seguirnos, puedes buscar en Google Juan 15 y utilizar la versión que prefieras. Vamos a estar el día de hoy hablando sobre este precioso capítulo de la última semana de vida de Jesús. Realmente es las últimas horas de la vida de Jesús. Creo que todos nosotros hemos experimentado el dolor de que alguien cercano a nosotros muera. Y algo muy particular respecto a la muerte de una persona son sus últimos momentos de vida. Es algo que atesoramos mucho. Probablemente esa última conversación que tuviste, esas últimas palabras que cruzaste. El Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13 en adelante, antes de la crucifixión de Jesús, nos narra cuáles son las últimas palabras de Cristo. Estamos delante de las palabras en toda la extensión de un moribundo, alguien que está a punto de entregar su vida. Y Juan capítulo 15 es una muy bonita alegoría donde Jesús habla de una cosa en particular. Habla respecto al fruto. No únicamente respecto a la fruta que tú y yo encontramos en un supermercado, sino una alegoría refiriéndose a la vida humana y sus productos, lo que producen. Creo que es una de las cuestiones más importantes que los humanos tenemos, ¿verdad? ¿Cómo voy a aprovechar mi vida? Es una pregunta en general. ¿Será que aprovecharé mi vida? Tienes 40 años, ves a los de 30 y deseas tener 30, ¿verdad? Decir, ojalá tuviera su edad para aprovechar mi tiempo. O ese clásico consejo de los adultos hacia los jóvenes, ¿verdad? Aprovecha tus días, mijo. Los días se pasan volando. Yo hace tiempo tenía tu edad y ahorita mira. Y uno cuando es joven, más joven incluso que yo ahora, dice, no, son comentarios, o sea, tú porque ya viviste, no me quieres dejar de la fiesta porque tú ya fuiste a todas las que pudiste ir, no me quieres dejar disfrutar. Vemos una prohibición en los consejos de aprovechar el tiempo, pero al final de cuentas es de todos nosotros una pregunta importante respecto a si realmente podremos aprovechar nuestra vida. Como cristianos esta pregunta sigue latente, pero ahora en otro sentido. Ahora nos preguntamos, ¿será que voy a poder agradar a Dios? ¿Será que mi vida lo va a complacer? ¿Será que voy a poder permanecer cerca de Él? ¿Podré permanecer siempre bajo su favor? Y eso no únicamente se extiende en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida diaria. ¿Será que lo que estoy haciendo, mi trabajo, mis acciones valgan realmente la pena? ¿Trascenderán o me olvidarán? ¿Será que solo trabajo por dinero? ¿Me tienen aquí esclavizado quizá? Veía esta semana, con un paréntesis, le mandaba a David un video que me dio mucha risa, porque es en un Subway y es una persona que está atendiendo, a lo mejor alguien lo vio, está armando un Subway, pero esta persona está tan cansada de trabajar que literal mientras está poniendo los tomates empieza a dormir, hasta que su cara choca con el sándwich y está parada, y es increíble, ¿verdad? Y da risa, pero alguien en los comentarios ponía algo que me hacía pensar mucho, y decía lo siguiente, realmente estamos trabajando aquí hasta morir, y a veces la vida se siente así, a veces la vida se siente que solo es trabajar, 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 y como que no vamos a algún lado o alcanzamos realmente más allá de dinero, algo que nos satisfaga, algo que cumpla realmente nuestras expectativas. Pues en Juan 15, Jesús justamente da una explicación profunda a estos cuestionamientos. Él responde tanto la pregunta del que es cristiano, tanto la pregunta del que no es cristiano. ¿Será que mi vida tiene valor? ¿Será que yo puedo producir algo útil para la eternidad? De modo que si estás en Juan 15, vamos a leer los primeros 5 versículos
Y fíjate qué es lo que dice Jesús. Es un versículo muy hermoso, yo creo que muy citado. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Pero ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es un versículo muy claro, una alegoría muy hermosa. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre Dios es el viñador, el labrador, es el agricultor que cuida la vid. Y ustedes son los pámpanos, dicen unas versiones, otras versiones dicen los sarmientos. Pero Jesús dice algo muy interesante. Él dice, yo soy la vid verdadera. Si hay una vid verdadera, al menos podremos deducir que hay una vid que no es verdadera, por decir poco, porque probablemente es una vid falsa. Pero ¿a qué vid está haciendo referencia Jesús? Porque Él se compara con un árbol. No es muy común que usted y yo vayamos por la calle hablando con personas y diciéndoles, yo soy como un árbol, ¿verdad? O sea, no es común en nuestro vocabulario. Pero Jesús tiene una enseñanza que darnos. Él dice, yo soy la vid verdadera. Cualquier lector ávido del Antiguo Testamento se daría cuenta que esta es una referencia clara al pueblo de Israel. En el Salmo 80, ustedes lo pueden checar después con calma, el autor de ese salmo nos dice que Dios encontró una vid que estaba en Egipto y que la desarraigó y la plantó en una tierra, le puso un muro, le puso un lagar, una bodega y la atendió. Esa es una referencia clara al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de ser rescatado por Dios, se encontraba esclavizado en Egipto y Dios compara a Israel con una vid y le dice, tú eras un árbol abandonado, lejano, lejos de aquí, muy apartado, triste, solo. Yo te saqué de ahí y te planté en una tierra que Dios describía como una tierra en la que fluía leche y miel y te di todo lo que necesitabas para que fueras un árbol fructífero para mi vida. Pero luego el salmista en el Salmo 80 dice, pero Señor, estamos ahora destruidos. Nuestra barda que nos protegía se ha caído y ahora hasta los cerdos salvajes comen de nuestro fruto. Israel se sentía abandonado en ese sentido, y no porque Dios fuera malo o porque Dios fuera infiel a sus promesas, sino porque Israel había sido infiel a las promesas de Dios. Dios había plantado al pueblo de Israel para que ellos reflejaran a Dios y para que a través de ese reflejar a Dios, todas las demás naciones alrededor de Israel conocieran y se acercaran a Dios. Dios quería usar a Israel como un instrumento por medio del cual todas las demás naciones y pueblos se relacionaran con él. Pero Israel falló. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Por eso hay tantos profetas. Es como cuando alguien te dice, ya se empezaba a sermonearme, parece profeta este cuate, ¿no? Porque solo está regañando. Eso era lo que los israelitas muchas veces pensaban de los profetas. Pero los profetas eran la voz de advertencia de Dios que decía, despierten, están en un camino equivocado. Israel no pudo cumplir el propósito de Dios de ser una vid verdadera. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Pero aún más, no pensemos mal del pueblo de Israel. Tenemos una tendencia a veces a pensar, esos judíos, ¿no? Nada hacían bien. Al contrario, es una extensión propia de nuestro reflejo como humanos. Dios, en el principio, cuando creó a Adán, literal, fíjense, Génesis 2:8 dice, el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. Qué hermosa expresión. El texto no nos dice que Dios creó, porque pudo haber hecho eso, ¿verdad? Simplemente decir, y crear un jardín. Pero Dios dice que plantó. ¿Se imaginan a Dios trabajando como un agricultor plantando, levantando la tierra, aventando semillas, extendiendo de nuevo la tierra, regando, cortando, perfeccionando? Dios plantó un jardín precioso que reflejaba su gracia y puso al ser humano que creó a su imagen ahí. Y solo le dijo, disfruta, gobierna, hazme caso, no me desobedezcas en un solo mandamiento que te voy a pedir. Y el ser humano, teniendo esa responsabilidad, falló también estrepitosamente y nos rebelamos contra Dios. Así que nosotros también entramos dentro de la vid falsa. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera, porque Cristo es mejor. Cristo es mejor que Adán.
Fíjense, Adán cuando fue tentado con el estómago lleno, en un paraíso y sin pecado a su alrededor. Y Cristo cuando estuvo aquí en la tierra fue tentado por Satanás también, después de haber ayunado 40 días, el estómago vacío, en un desierto, no en un Edén, y con el pecado a su alrededor. Y Cristo aún así fue mejor que Adán. Pero Cristo también fue mejor que Israel, porque lo que el pueblo de Israel como nación no pudo hacer, que era tener misericordia, amar y representar a Dios, Jesús sí lo pudo hacer. Donde los religiosos veían en las personas un estorbo, Jesús veía a alguien necesitado. Donde los religiosos veían en los pecadores a alguien a quien desechar, Jesús veía a alguien a quien reflejarle su amor. Cristo es la vid verdadera porque Cristo es mejor que nosotros. Eso nos ha quedado claro. La necesidad de que Jesús venga es de que nosotros somos incapaces de salvarnos. Por eso Él dice, yo soy la vid verdadera, porque no hay otra vid, no hay otra manera en la que tú y yo podamos arraigarnos a Dios si no es por medio de la vid verdadera. Él nos dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Pero Jesús extiende algo aún más, porque Jesús no es únicamente mejor para humillarnos y vernos desde lejos como diciendo, lo que tú no puedes hacer, yo lo puedo hacer. Al contrario, Él es mejor para nuestro beneficio. Y Jesús entonces aquí introduce, si se dan cuenta, tres personajes principales en esta alegoría. Dice que Él es la vid, dice que el Padre es el viñador y dice que nosotros somos los pámpanos. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver una vid. Si no la has tenido, pues te recomiendo que cerquita, ya que estás aquí en la zona, vayas al Valle de Guadalupe, ¿verdad? Donde hay muchas vides. Y una vid es en esencia un árbol compuesto, una raíz, un tronco, ¿verdad? Tiene brazos, tiene varas, pero aparte de esas varas y ramas, tiene unas ramas mucho más delgaditas que se les conoce como sarmientos. De estas ramas delgaditas llamadas sarmientos es de donde crecen las hojas, los zarcillos, que son como unos resortitos, y también crece la flor, el fruto, el racimo, el que ya compras en Calimax, ¿verdad? Listo para, bueno, Calimax, para quienes no saben, es como un supermercado, ¿okay? El que ya compras listo para degustar. Jesús dice, ustedes son ustedes son de los pámpanos, el sarmiento, la varita sobre la cual crece fruto. Y luego Jesús dice, hay dos tipos de sarmientos. Hay sarmientos que dan fruto y que el Padre ve con agrado y cuida y corta para que den más fruto. Pero también hay unos sarmientos que no dan fruto, que están en la vid, pero no producen nada y el Padre los corta. Uno podría preguntarse cuál es la diferencia entre estos dos tipos de sarmientos. Ambos están cerca de la vid. Y Jesús dice que nosotros, la humanidad, somos esos sarmientos. En cierta manera, todos los humanos somos sarmientos, reflejos de la imagen de Dios, pero sucios por el pecado. Y esa suciedad ha tapado nuestros poros y nos impide ser fructíferos para Dios. Pero Jesús viene aquí para purificarnos. Por eso en el versículo 3 Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Jesús dice que hay pámpanos sucios, pero que Él se ha encargado ya de limpiar a través de su palabra. Porque Jesús vino, como lo he dicho ya en repetidas ocasiones, en esta ocasión, a darnos esperanza, a darnos luz donde había oscuridad, a dar vida donde había muerte. Pero no únicamente Jesús se satisface con darnos vida. Él dice, yo he venido para que tengan vida, Juan 10:10, y la tengan en abundancia. Jesús se interesa en que nosotros tengamos una vida fructífera, y es la esencia de este pasaje. Fíjense los versículos 4 y 5 lo que dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Sería muy imprudente de nuestra parte, ¿verdad? Ver un árbol de manzanas, quitarle una varita donde está colgada una manzana, arrancarla, llevarla a tu casa, ponerle en un vasito de agua, echarle una aspirina, ¿verdad? Y decir, bueno, seguramente el mes que viene va a haber una manzana, ¿verdad? Ninguno de nosotros hace eso en su sano juicio. Sabe que así no funciona la producción de frutos. Jesús utiliza la misma ilustración y nos dice, así como un sarmiento, una varita de una vid no puede producir uvas por sí misma, ustedes separados de mí no pueden producir tampoco nada. Ojo, uno podría decir aquí, híjole, entonces para producir fruto yo tengo que aferrarme a Dios, yo tengo que encargarme de permanecer. Pero Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes.
Más adelante en Juan 15:16 Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y eso es muy importante porque significa que, en primer lugar, estar permaneciendo en Cristo es una obra soberana que Dios produce en nuestras vidas. No depende tanto de mi capacidad o de su capacidad para aferrarse a Dios. Imagínenlo, solo imagina esto. Si de nosotros dependiera estar en buenos términos con Dios, sería imposible ser salvos. Sería imposible. ¿Cuántas veces al día usted y yo no pecamos? Alguien de aquí podría decir, ¿sabes qué? Yo no peco ni un día. A lo mejor vamos a suponer que, no, te portaste re bien un día y ni un solo pecado. Pero ¿podrías mantener eso cada uno de los días de tu vida y de tu existencia? Cada uno de los días de tu vida podrías mantener tus pensamientos puros, tus pecados liberados en omisión y en acción también. ¿Podríamos realmente permanecer de esa manera? Claro que no. Jesús por eso dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque ¿quién sostiene a las varitas? ¿El árbol o la varita sostiene al árbol? Totalmente, es el árbol quien sostiene a las varas. Es una pretensión de nuestra parte querer sostener a Dios cuando realmente es Dios quien nos sostiene. Y aquí el texto nos está diciendo, permanezcan en mí, porque sin mí no pueden ustedes dar nada de fruto. En alguna ocasión escuché una predicación, mala predicación por cierto, y decía el predicador que en su opinión los artistas, músicos, poetas, etcétera, estaban mucho más cerca de Dios que los cristianos que buscaban a Dios a diario. Y él hacía esta explicación porque según él, los artistas reflejaban la creatividad de Dios, reflejaban el amor, la pureza, la santidad de Dios a través de sus obras. Este texto desvirtúa cualquier idea que tengamos al respecto de algo parecido. Porque Jesús dice aquí, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. A veces pensamos que el arte, nuestro trabajo, nuestros avances científicos, no sé, que cualquier cosa que hagamos es realmente lo que nos aporta a estar en buenos términos con Dios. Jesús dice, separados de mí, todo lo que ustedes hacen es nada. Pero al sentido contrario, junto a Dios y permaneciendo en Él, todo lo que hacemos tiene sentido y vale para siempre. Si tu vida y mi vida no está cerca de Dios, lo que hacemos no vale, como Jesús dice, para nada. Pero si estamos cerca de Dios, lo que hacemos, por insignificante que sea, vale todo. Es la explicación que Jesús da aquí. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y uno diría, bueno, pues a mí no me importa, ¿verdad? O sea, pues si yo quiero estar lejos de Dios, no me afecta, no voy a producir nada. Me gusta eso, o sea, para mí hacer nada está bien, es lo que hago diario, ¿no? X. Pero Jesús dice algo aún más que nos advierte. Y aquí está el problema. Sería bueno si se acabara en nada. Jesús dice en el versículo 6, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Esto es duro de entender y de explicar a la vez, pero es una doctrina de la que Jesús habló mucho. Jesús está diciendo, si alguien no permanece en mí, si un ser humano no permanece en mí, en mi bondad, en mi gracia, si no se entrega a mí en totalidad, ¿qué pasará? Va a ser cortado. Imagina eso, es algo duro, echado fuera y se seca. La vida humana se siente muchas veces así porque estamos separados de Dios, como que nos secamos, como que no hay nada realmente que valga la pena. Como dice Judas 12, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a ti? ¿Te imaginas ver tu vida como una rama que se está secando? Eso es lo que nos espera separados de Dios. Nuevamente, podría acabar ahí, pero el castigo es mucho peor que simplemente secarnos. La justicia de Dios y la santidad de Dios es tan grande que no podría ser simplemente secarnos. Probablemente algunos de ustedes han visto la película El Conde de Montecristo. Primero está basada en un libro, ¿verdad? Y en ese libro, Edmundo, el protagonista, es acusado de un falso delito de traición, ¿verdad? Le dicen que él está supuestamente con Napoleón Bonaparte y armando un golpe de estado. Y lo avientan a una prisión de mala muerte. Y hay un reclamo que surge mucho en Edmundo hacia sus captores. Él les dice, si yo soy culpable, ejecútenme. Pero mátenme ya, ejecútenme. Y si soy inocente, suéltenme. Pero su castigo era mucho peor de lo que él podía imaginar. Lo llevan a la isla del castillo de If. Y lo meten en el calabozo más profundo junto con los prisioneros que ya estaban vueltos de mente. Y lo encierran durante 13 años. Bueno, 13 años porque se escapa, pero es otra historia.
pero lo habían encerrado ahí para estar por siempre. Y la descripción del libro de ese lugar para Edmundo era mucho peor que haber sido ejecutado por un delito que nunca cometió. Él decía, prefiero que me maten a que me tengan aquí encerrado, porque era un lugar oscuro, era un lugar carente de luz, era un lugar donde no podías escuchar la voz humana, donde te pateaban la comida por debajo de la reja. Y Edmundo se estaba volviendo loco. Primero se castigaba a sí mismo, después empezó a reclamarle a las personas, por último empezó a encomendarse a Dios como Señor, tú sabes que soy inocente. Pero después comenzó a maldecir a Dios, porque su tortura había llegado a ese extremo. Y fueron pocos años los que él estuvo. Y uno podría decir, la aniquilación es el castigo final, pero la Biblia nos presenta un castigo mucho peor que eso. Y es lamentable porque el ser humano está hecho para la eternidad y nuestra lejanía de Dios nos hace ser tan hostiles contra Él que nuestra justicia, nuestro justo juicio es la separación eterna de Él. Jesús describe el infierno como un lago de fuego, como un horno de fuego. Jesús dice, irás al castigo eterno, serás atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, el infierno no es una fogata gigante. El infierno y estas expresiones de fuego, de gusanos, etcétera, lo que tratan de decirnos es lo siguiente: es un lugar totalmente carente de la bondad de Dios, donde solo se manifiesta su juicio. Y ese es el castigo de no permanecer en Jesús, porque no permanecer en Jesús es tomar nuestro propio destino y decir, yo puedo vivir sin ti. Y el infierno es la expresión de Dios de, ahí está mi vida, ahí está tu vida sin mí. Porque Dios ahí no va a presentar su bondad, simplemente nos abandonaría a nuestra suerte, como Edmundo en ese calabozo profundo. Seguramente algunos de ustedes han escuchado la bendición sacerdotal que se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Muy conocida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y te dé paz. Es una bendición hermosa. Se repite lo mismo, que el Señor esté contigo. Pero quiero que tú y yo a través de esta bendición entendamos qué significa tener la maldición de Dios de nuestra parte. El teólogo R.C. Sproul hace aquí una excelente aplicación y cuando yo la escuché por primera vez me impresionó. Porque eso es estar, lo que voy a decir ahorita, bajo la maldición de Dios. En lugar que se nos diga, el Señor te bendiga y te guarde, se nos diría, el Señor te maldiga y te abandone. En lugar que se nos diga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, se nos diría que el Señor te dé la espalda y te dé solo juicio. En lugar de el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, se nos diría que el Señor aparte su rostro de ti y quite toda la paz de tu vida. ¿Imaginan eso? Es terrible. El favor de Dios, no tenerlo, es lo peor que nos puede pasar. La espalda de Dios es lo peor que nos podría a nosotros pasar, y rechazarlo a Él es el producto que ocasionará en nuestras vidas. Pero Jesús aquí no nos está diciendo estas cosas a modo de meternos únicamente miedo, porque recuerden, estas palabras no son una invitación a que tú te aferres a la vid, es una invitación a que tú permanezcas en la confianza que has tenido. ¿Cómo es que permanecemos en la vid? Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. La fe no es una obra. Y si fuera una obra, Efesios 2 nos dice que la fe es un regalo de Dios. Incluso si tú al escuchar estos tormentos y castigos te preocupas un poco por tu alma, ¿sabes qué? No es una obra de tu corazón, es el producto de Dios que te está llamando a Él. ¿Qué tenemos que hacer entonces tú y yo para permanecer en Jesús? Venir a Él. La salvación es gratuita, es eterna. La salvación es el producto de la gracia de Dios, de su amor. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí es cuando entra la responsabilidad humana. Dios nos dice en la Biblia que nos arrepintamos, que cambiemos nuestro estilo de vida, que creamos en el Evangelio, que realmente pongamos nuestra confianza en Dios. La Biblia nos invita a que seamos llenos del Espíritu Santo, renunciando a nuestros deseos y pidiéndole a Dios que Él sea quien dirija nuestras vidas. Eso es lo que nos corresponde y es una obra que Dios está comenzando en tu vida y que Él va a perfeccionar en tu vida. Por eso en 1 de Juan se nos dice, nosotros la amamos a Dios primero o la amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Si tú y yo amamos a Dios es porque Él nos amó a nosotros primero. Si tú y yo y tú hoy sientes un impulso a acercarte a Dios, no lo resistas. Como decía el salmista David, si oyes hoy su voz, no resistas tu corazón, no lo endurezcas, acércate a Dios. Porque así como hay maleficios de no estar permaneciendo en Dios, también hay bendiciones y Jesús las promete aquí.
A partir del versículo número 7, fíjate qué bendiciones tan tremendas hay para ti y para mí si permanecemos en Él. Nuevamente, confiados en su amor y su misericordia, no en nuestra capacidad. Pero si tú y yo estamos en Él, nos arraigamos con fe, el primer beneficio que Jesús dice que habrá es oraciones contestadas. Que cuando tú eres Dios te conteste. Versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Es una promesa de Jesús. Pidan lo que quieran y les será hecho. A lo mejor ustedes están frotando las manos, ¿verdad? Ahorita Señor, hazme millonario. Señor, que caiga, ¿verdad? Esa muchacha que me gusta, ese muchacho que me gusta, que se enamora. Porque aquí, al cabo que Jesús dijo, ¿no? Pidamos lo que quiera y nos será hecho. Por supuesto, pero Jesús mismo está explicando. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Es bien cierto. Si la palabra de Dios permanece en tu vida y en mi vida, le podemos pedir a Dios lo que querramos, de acuerdo a su palabra, con la confianza de que Él nos va a responder. Por supuesto que Dios no va a permitirnos, nos va a contestar que un crimen, algo que esté mal o algo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. El Salmo 80:11 dice, nada bueno niega Jehová a los que caminan en integridad. Si tú y yo estamos caminando de Dios en fe, en confianza, ¿qué nos va a negar Dios? Pues nada, porque ¿qué pediríamos? Sino cosas que nos ayuden a poder vivir más para su gloria. Ahora hay veces que tú y yo le decimos a Dios, Dios quítame esta enfermedad, pero ¿sabes? Dios no te la quita porque eso es un bien para tu vida. Probablemente no lo sientes así. Probablemente no estás experimentando mucha bondad, no te sientes tan bendecido, pero es un instrumento de Dios para que te apegues a Él, para que te apegues a su confianza. El apóstol San Pablo, escritor de casi la mayoría del Nuevo Testamento, 3 veces le llegó a pedir a Dios que le quitara un padecimiento. Y el Señor le dijo exactamente todas las ocasiones lo mismo. Bástate en mi gracia. Hay veces donde tú y yo no vamos a encontrar una respuesta como quisiéramos, pero Dios te dice, bástate en mi gracia. Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Pide lo que quieras, con la confianza de que Dios está de tu lado. Pídele, Señor, si esta situación no se va a quitar de mi vida, dame tu fortaleza. ¿Y sabes qué? Jesús te la va a otorgar, porque Él no es alguien que incumpla sus promesas. Pero Él dice, si permaneces en mí, pide lo que quieras. Pídelo con fe, insiste, y el Padre te lo dará. Hay otro segundo beneficio. Dice que Jesús nos dice que si permanecemos vamos a glorificar al Padre y tener seguridad de nuestra salvación. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Observemos, Jesús dice, si permanecemos en el Padre, nuestra vida va a ser fructífera. Pero no va a haber poquito fruto. ¿Cómo dice que va a haber? Mucho fruto. ¿Quieres que tu vida sea una vida de mucho fruto? Es una promesa de Jesús si permaneces en Él. Porque el fruto de tu vida y mi vida no es la causa de nuestra salvación, es la consecuencia de nuestra salvación. Si tú ya hemos creído en Jesús, Dios con su poder se va a encargar de perfeccionar tu vida. De donde esas áreas tú ves debilidad, Dios se va a encargar de fortalecerlas. Donde en tu vida a lo mejor ves pecado y ves falta de progreso, si tú te entregas a Dios, Él te promete que vas a dar mucho fruto y que vas a glorificarlo. Jesús dice aquí, de esta manera ustedes glorifican a mi Padre y demuestran que son mis discípulos. Ese fruto va a ser una garantía y una seguridad en tu vida de que yo soy creyente, no porque soy perfecto, sino porque Dios está trabajando en mi vida. Y este fruto lo demuestra. Este cambio que estoy observando, que hasta te sorprendes, órale, hoy no me enojé. Es el fruto de Dios en tu vida, si te entregas a Él totalmente. Hay otro tercer beneficio. Jesús dice que vamos a permanecer en su amor, versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quieres permanecer en el amor de Dios? ¿Quieres saber que Dios te ama? Notar en tu vida que Dios está de tu lado. Permanece en sus mandamientos. Si permaneces en sus mandamientos, permanecerás en su amor. Y el cuarto beneficio, que realmente engloba a todos, es en el versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Esa palabra perfecto literalmente se traduce como atiborrado. Como cuando eras niño y jugabas, bueno, yo jugaba eso, que
¿Cuántas galletas Marías te cabían en la boca? ¿No? ¿Qué jugaron eso? Sí, que 5, 6, ya. La otra vez hice la prueba y ya eran como 12, algo así. Y dije, hasta me impresioné. Hace poquito. Ahí estábamos jugando con mapa con las galletas. O los bombones, ¿verdad? ¿Te has visto un niño meterse bombones a la boca? No puede ni hablar. Bueno, otro ejemplo más adulto. Ese pantalón que tienes guardado de 2 años, ¿verdad? Que te lo pones porque te va a quedar y te lo pones y está bien atiborrado. No cierra todavía. Esa es la palabra literal que se usa aquí. Jesús dice, yo les he dicho todo esto, todo lo que les he dicho, todo este mensaje que hemos dicho, se los digo con un propósito, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo esté atiborrado. O sea, Jesús quiere que tú y yo seamos felices. A muchos vemos a veces o pensamos que estar con Dios es algo aburrido, ¿verdad? Como, religioso, como seco, como, voy a estar delante de Dios así nada más y todo el día así. O imaginamos el cielo como una proyección de eso, como un eterno aburrimiento, ¿verdad? Donde hay canto tras canto, tras canto, tras canto y tras predicación. Jesús dice, y el propósito es, yo les he dicho todo esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Significa que Jesús, como Juan 10:10 nos dice, quiere que tengamos una vida en abundancia, que su gozo se note en todas las áreas de nuestra vida, que haya alegría incluso en la tempestad de nuestra vida, en medio de nuestra enfermedad, en lo bueno, en los cumpleaños, en los no cumpleaños, incluso en los momentos más trágicos de nuestra vida. Si Dios está permaneciendo en nosotros porque permanece por sus promesas y nosotros permanecemos en su amor, Jesús dice, mi gozo será atiborrado en ustedes. Yo no sé, pero nadie quiere sufrir, ¿sí? No creo que ninguno de nosotros viva o exista con el propósito de estar padeciendo. No nos gusta, ¿verdad? Nos gusta disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Incluso cuando alguien piensa en el suicidio, lo piensa como una manera de dejar de sufrir, como una manera de liberarse, como una manera de preservar su felicidad, dejando de sufrir. De modo que la vida nos muestra a corazón latente que queremos disfrutar y Jesús tiene ese objetivo en nosotros si permanecemos en Él realmente, que disfrutemos de las buenas cosas que Él nos ha dado. Uno de los catecismos más antiguos de la iglesia cristiana tiene como primera pregunta la siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. No están separados. John Piper lo explica mejor, dice, glorificamos a Dios al disfrutar de Él para siempre. Tú y yo podemos disfrutar esta vida y eso es llevar gloria a Dios siempre y cuando permanezcamos cerca de Él. Significa que tu trabajo y mi trabajo tiene sentido. Significa que mi vida, mis pesares, mis enfermedades y mis sufrimientos en las manos de Dios tienen propósito. Significa también que mis vacaciones, mis paseos, las cosas que me gustan hacer, los deportes, todo eso que me agrada, que yo puedo disfrutar de la mano de Dios, realmente guardando sus mandamientos, está hecho para que yo disfrute de todo lo bueno que Dios me ha dado. Y para finalizar me gustaría hacer 2 preguntas que de manera muy personal podríamos contestar. Primero, hay una diferencia entre ser cercano y ser íntimo. Judas Iscariote, el discípulo de Jesús, era cercano, pero no era íntimo. Él conocía a Jesús, había escuchado de Jesús, una y otra vez había entendido el evangelio, pero nunca lo creyó, nunca lo atesoró en su corazón. Mi pregunta es: ¿tú qué eres a los ojos de Dios? ¿Un lejano? ¿Un cercano? ¿O un íntimo? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Si tú la pudieras categorizar, ¿cómo está? A lo mejor te sientes cercano, pero seco. ¿Sí? O sea, seco, como que no hay vida en tu interior. Crees en Jesús, estás cerca de Él, pero falta que algo fluya. No hay libertad en tu vida, a lo mejor no hay paz, no hay dirección. Sientes que te secas. No te estoy condenando, te estoy dando esperanza, porque Jesús dice que si venimos a Él, Él nos recibe. Y Jesús te entiende, porque así como Él fue humano y tiene emociones igual que tú y que yo, entiende cómo nos sentimos cuando hay como un desierto en nuestro corazón. ¿Dónde estás? ¿Lejos? ¿Cerca? ¿O eres íntimo de Jesús? ¿Dónde estamos? Y hoy es el día que tú puedes acercarte a Dios. Acercarte a Dios no es ir a un lugar físico,
Ni siquiera es una posición física, es una actitud de corazón. Por eso Jesús decía en Juan 4, al Padre se le adora en espíritu y en verdad. Ahí en tu corazón, en tu silencio, donde nadie te escucha, donde nadie te ve, donde hoy yo no puedo examinar tus pensamientos, pero tú los conoces. Ahí es donde Dios, a ti y a mí, nos pide nuestra entrega. Y la segunda pregunta que yo te daría es muy parecida a esta. Y sería, ¿qué acciones tú y yo estamos cometiendo que realmente nos mantienen lejos de Dios? Y es una pregunta muy puntual, porque probablemente tú te sientes lejos, pero a lo mejor hay pecado en tu vida que te está alejando de Dios, que puntualmente tú conoces, y eso es lo que te está alejando de Dios, que por más que te esfuerzas, que por más que quieres, parece que no hay progreso. Si eso es lo que en tu vida está pasando, yo te invito a que hoy rindas todo lo que eres a Él. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete, entrégale ese pecado a Dios, pídele perdón y sé libre, porque Jesús promete esa libertad para tu vida. De modo que para terminar, ¿qué les parece si oramos? Y vamos a orar ahí en nuestro lugar. No te voy a pedir que te levantes, sino que ores en voz fuerte en tu lugar. Lo puedes hacer con tus ojos abiertos, con tus ojos cerrados. Lo importante es tu sinceridad y que nos examinemos hoy. ¿Qué tipo de pámpano, qué tipo de sarmiento somos? ¿Uno que está cerca de la vid o uno que es íntimo, del cual corre esa savia, ese Espíritu de Dios que nos libera y que nos hace fructíferos? ¿Dónde estamos hoy? A lo mejor tú estás lejano. Vamos a orar hoy y con tu corazón yo te pido que si quieres puedes orar junto conmigo o escuchar esta oración. Le pidamos a Dios su dirección. Oremos.